de primer orden ahora expresada en como está subrayado en verde, ¿sí? Entonces lo que dijimos es, bueno, a esta f de x, y vamos a pedirle o vamos a suponer que toma esta forma específica. Es decir, tengo una variable que lo puedo separar, lo puedo ver como el cociente de una función que nada más depende de la variable independiente entre una función que nada más depende de la variable dependiente. ¿Sí? Bueno, y lo que hicimos fue decir, bueno, si esto se sucede, podemos tener esto. Aquí hice un comentario. Les dije, aquí tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque esta manera de presentar la ecuación es equivalente a esta, pero hay significados. El significado en esta que estoy subrayando con doble rayita verde es que ya multiplicaron por el dx, es decir, ya están listos para integrar. Por eso es que tenían la derivada con respecto de y, la multiplican por dx, tienen el diferencial. Por eso es que aquí ya nada más se pone de y, ¿sí? Entonces, nada más les dije que tuvieran cuidado porque en muchos textos así aparecen las cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado qué es lo que se hizo, ¿no? Bueno. Aquí, esta es la teoría, integraríamos, ¿sí? Se integra y bueno. Entonces teníamos la primera ecuación. Entonces, de hecho, aquí aparecía lo que yo les había comentado. ¿Cuál sería la forma equivalente de escribir esto? Pues sería 2y coseno de x más 3 seno de x. Y lo que voy a hacer es, ya no estoy tomando en cuenta el dx. Entonces, esto lo tendría que expresar como d en dx de y de x, ¿sí? Que es la variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace de aquí a acá? Se multiplica por dx, ¿sí? Toda la ecuación, entonces obtengo el diferencial, que es este que está aquí, pero una expresión exactamente equivalente es esta que les estoy poniendo, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes no pierdan nunca eso de vista, ¿sí? Porque, digo, nos pueden expresar una ecuación diferencial de diferentes maneras, pero siempre tenemos que saber qué es lo que está pasando y cuál es la expresión por la cual con la que yo puedo trabajar. Eso es muy importante, ¿sí? Ok. Entonces hicimos aquí, en esta ecuación, lo que hicimos fue pasar el 2x coseno, lo pasamos al lado derecho, pasa como menos, ¿sí? Y luego dividimos entre 3 seno de x. Y luego lo que hicimos con la y fue pasarla al lado izquierdo, ¿sí? Y entonces obtuvimos esta expresión ya totalmente despejada. ¿A qué me refiero con despejada? Ustedes observan que del lado izquierdo, el que estoy rayando, queda todo lo que depende de y. Del lado derecho, donde pongo las palomitas, queda todo lo que depende de x. Entonces, efectivamente, es una ecuación de variables separables. Entonces, ya lo que voy a proceder es a integrar. Ahora sí, vuelvo a multiplicar por dx a ambos lados e integro. En este caso, pasé otra vez el menos 2 tercios coseno de x en seno, lo pasé del lado izquierdo. Pero no importa. Aquí les dije que tuvieran a la mano su, ¿cómo se llama? Su tabla de integrales, porque en ambos casos, en la primera se ocupó se hizo este cambio de variable, entonces du es igual a coseno de x, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si yo sustituyo esto en esta ecuación, tercios de du en u, eso es el logaritmo, ¿sí? Por eso me queda aquí un logaritmo de u, pero ¿quién es u? Seno, ¿no? Aquí está, ¿sí? Y en el otro sumando es igual, ¿no? Nada más que es directo, ahí sí. Ahí luego se ve que es de y en y, entonces es logaritmo, ¿no? Y despejé. Y lo que se hizo fue aplicar las condiciones iniciales que nos dieron, ¿sí?
Entonces, aplicamos la condición esta que nos dan, que dice que quiere que cuando X tome el valor de pi medios, la variable dependiente valga 2. Entonces, si sustituimos aquí, seno de pi medios es 1, cualquier número, el 1 elevado a cualquier potencia es 1, entonces como quería que y de pi medios valga 2, entonces c directamente queda que es igual a 2, y lo que obtengo aquí es la solución particular, y lo que yo tenía arriba, cuando no determinaba el c, era la solución general, ¿ok? Entonces, bueno, esa fue una que vimos, ¿sí? Rápidamente la recordamos. La segunda, hicimos lo mismo, despejamos, ¿sí? Entonces, lo que está del lado derecho, que es lo que están ustedes viendo aquí, se puede reescribir de esta manera. Al poderlo reescribir de esta manera, o puedo poner unos paréntesis aquí, si ustedes gustan, ya se dan cuenta que de un lado me queda todo lo que depende de phi, y del otro lado me queda todo lo que depende de r. Ah, entonces sí se pudieron separar. Entonces puedo hacer los despejes adecuados, ¿no? Y una vez que uno puede hacer los despejes adecuados, entonces otra vez se da uno cuenta que efectivamente es de variables separables, vuelve uno a multiplicar por el d phi, que sería el diferencial de la variable independiente, se completa y ya puedo integrar. Y entonces en ambos casos, en ambos sumandos, tanto en este como en este, lo que conviene es poner a u en el segundo, sería como e a la, a la, a la r, el du sería e a la r dr. Entonces, si se fijan, el du está completo, todo esto es du, ¿sí? Y en el denominador nos quedaría 1 sobre u cuadrada, que es lo que les estoy poniendo aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estoy poniendo aquí? Y en el otro lo que hago es igual al coseno, el puro coseno lo hago u, la derivada del coseno es el menos seno, aquí hay un signo menos, lo tomo completo y voy a tener el de u. Y entonces, si se fijan, es la misma expresión, nada más que sea diferente variable. Entonces, esto, si ustedes se fijan en sus tablas, pues son arcos tangentes o tangentes a la menos 1, y lo resolvimos, ¿no? Entonces, bueno, aquí, en los ejemplos anteriores se obtuvo primero la solución general de la ecuación diferencial de orden 1, después se aplicó la condición inicial dada, y entonces se obtiene la solución particular. En el siguiente teorema se resumen los resultados vistos para la ecuación de orden 1. Entonces, bueno, estos fueron dos ejemplos donde nos daban condición inicial, obtuvimos particular y luego perdón, primero la general y luego la particular. Bueno, entonces antes de ver el teorema, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor. Todo claro. Miren, es importante que cualquier duda que tengan, la hagan, aunque sea del método de integración o algo, podemos hacerlo, para que las cosas queden lo más claro posible. ¿Están seguros que no hay ningún tipo de pregunta? No veo nada en el chat, o los que tengan micrófono. Yo sí tengo una duda. A ver, viene. Eso de multiplicar, por ejemplo, por el dx toda la ecuación diferencial, ¿siempre se puede hacer o necesita hacer un caso en especial? Ah, bueno, es en el caso en el que ya la pudiste separar. Mira, por ejemplo aquí, lo que pasa es que aquí, ¿cómo quedaría separada? Voy a tomar este elemento de aquí, es esta multiplicación, ¿sale? ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, fíjate, el término 1 más e a la 2r está multiplicando.
pasaría dividiendo. Entonces, esto sería equivalente a tener e a la r entre 1 más e a la 2r derivada con respecto de phi de r igual a ¿quién? Al seno de phi entre 3 más coseno de 2 phi. Entonces, si te fijas en este momento, todo lo que depende de r quedó del lado izquierdo. Todo lo que depende de phi es del lado derecho. Entonces, en este caso, como sí se pueden separar, es cuando yo puedo multiplicar por d phi y por d phi. Con este d phi al multiplicar, se completa el dr. ¿Sí? Entonces, eso lo vas a poder hacer cuando tú puedes mostrar que efectivamente la ecuación es de variables separables. Cuando la pudiste separar, todo lo que dependa de la variable dependiente es la que queremos encontrar, todo lo que dependa de la variable dependiente queda de un lado y todo lo que es la variable independiente queda del otro. Entonces, en ese momento, tú puedes decir que es de variables separables y entonces sí puedes multiplicar por el d phi de x dependiendo de cómo se llame tu variable independiente. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Gracias. ¿Seguro? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver el teoremita. Es un teoremita sencillo. Entonces dice, sean g y h dos funciones continuas de variable real definidas en los intervalos x entre a, b, entre c y d, respectivamente. Consideremos la ecuación diferencial. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya la estoy poniendo despejada, pero realmente es una ecuación de variables separables, ¿no? Porque puedo pasar el h dividiendo el h de y, y pues sería de la forma que pedimos, ¿no? Entonces dice, si g y h, que ya están con letras mayúsculas, son dos funciones cualesquiera, tal que la derivada de g mayúscula es igual a g minúscula y la derivada de h mayúscula es igual a h minúscula, y c es una constante cualesquiera, entonces dice que siempre se puede encontrar una relación, ¿sí? Una relación entre la función h y la función g, que va a venir dada de esta manera. Bueno, pero no pierdan de vista en este teorema que quiénes son g minúscula y h minúscula. G minúscula y h minúscula están relacionadas por medio de la ecuación diferencial, ¿sí? Están relacionadas por medio de la ecuación diferencial. Entonces, si h de y y g de x satisfacen esta forma en la ecuación diferencial, entonces existen, o sea, puedo tener estas funciones g mayúscula y h mayúscula que van a venir relacionadas por esto que está aquí. Entonces, esta relación se define para todo x en cierto intervalo j, contenido en AB, que era el intervalo de definición, ¿sí?, de g. Dice a una función phi de variable real, entonces phi será una solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, de lo que estamos hablando es lo siguiente. Yo voy a tener esta relación dada por la ecuación diferencial, siempre voy a poder encontrar estas funciones g mayúscula y h mayúscula, y esta relación que está dada aquí por h de y igual a g de x más c, pues va a definir una solución phi de mi ecuación diferencial. Esta relación h de y igual a g de x más c define una para mi ecuación diferencial en un intervalo o subintervalo de AB, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que me está diciendo. ¿Cómo puedo encontrar mi solución en un intervalo? Será una solución de la ecuación diferencial. Recíprocamente, si phi es una solución de la ecuación diferencial, ¿eso qué quiere decir? Ah, bueno, que yo no construí g y h,
mayúsculas, sino que ya me las dan y es de esta forma, entonces ahora es recíprocamente, phi es una solución de la ecuación diferencial y satisface esta relación, ¿no? En el intervalo. Entonces, pues vamos a ver si esto es cierto, porque realmente lo que es la demostración de este teorema, pues es esto que está aquí, miren, lo primero que les di, ¿sí? Hacer el cambio de variable y cómo quedaría, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, efectivamente, vamos a ver la primera ecuación. Ahí. La primera ecuación es esta, y esta es la solución, miren. Entonces, esta sería la función h de y esta sería la función g de x. Y pues si se fijan, aquí está la constante, ¿no? Y entonces se puede escribir de la forma, o sea, la forma que nos piden es una suma algebraica, ¿no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que puede haber signos positivos y negativos, ¿no? Otra vez vamos a la siguiente ecuación diferencial, y si ustedes se fijan otra vez, ¿qué es lo que tengo? Tengo una función que depende de r, que en este caso sería h de r. O sea, acuérdense que las variables pueden cambiar, ¿no? Pero siempre tienen que saber ustedes distinguir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La variable dependiente va con a lo que le ha llamado h, la variable independiente va con lo que le ha llamado g, y este es g de phi, ¿no? Que es mi variable independiente. Y otra vez están relacionadas por una ¿qué? Por una constante, ¿ok? Entonces, bueno, pues ya efectivamente lo que vimos ahí, pues es una forma de construir la solución de la ecuación diferencial. Entonces, bueno, esa es una, el primer método de integración. Entonces, antes de pasar al siguiente método de integración, les voy a poner unas ecuaciones y ustedes las resuelven. Vamos a dar unos 10, 15 minutos ahorita que las ponga, y ya sea que por el chat o por el micrófono, o lo que pueden hacer es rápidamente, si gustan, para no escribir en el chat, le sacan una foto y suben el archivo, y ya yo lo veo y lo expongo. Otra cosa, les puse un link para que pudieran entrar a una carpeta de Drive para checar algunos libros. ¿Sí lo checaron? ¿En dónde lo puso Doc? ¿En el chat de Está en el Teams, ¿no, Teams? profe? Sí. Está en el Teams, sí, está en el Teams. Sí, ¿Mandé? yo se lo chequé, profe. Yo se lo Ya. chequé esta mañana. O sea, sí pudiste entrar, no tuviste problemas. No, no tuve ningún problema. Ok. Sí, no, entonces es importante ¿cómo se llama? Que lo hagan, que lo chequen, ¿no? Para que ustedes, pues, no, pero no puedo usar esto. A ver, vamos a resolver la primera ecuación, y dice que sería x cúbica e a la 2x cuadrada más 3y cuadrada de x menos y cúbica e a la menos x cuadrada. A ver, dejen hacer el 2 igual. No, no sé por qué unas veces lo hago de una manera y otras veces de otra. Menos 2y cuadrada de y igual a 0. Y vamos a poner una segunda también. Pero está tranquila, ¿no? Es y de x más
X cúbica, Y cúbica, no, perdón, Y cuadrada, Y cuadrada, más X cúbica. Y en este caso va por dy. Sí, entonces, a ver, trabájelas, o si alguno de ustedes quiere tomar una horita y me va diciendo qué hacer, yo lo voy haciendo. ¿Alguien que quiera participar? La primera la tendríamos que llevar a su forma normal, ¿no, profesor? ¿Me quieres dictar? Bueno, La primera. Entonces vamos a quedaría... poner, sería sol, y vamos a poner entonces que sea la 1, ¿no? Entonces, yo voy haciendo los pasos que tú me digas. Dime, ¿qué hago? sería deshacer el diferencial, quedaría x cúbica por e elevado a la 2x cuadrada más 3y cuadrada menos y cúbica por e elevado a menos x cuadrada menos 2y cuadrada Y esta parte la escribo como dy. sobre dx. Y eso igual a 0. Luego, Y debemos de despejar ¿qué te parece si me dictas de cada uno de los sumandos, me dictas cómo separarlo? ¿Cómo escribo el primer sumando? como x cúbica y podemos abrir ahí un paréntesis. O bueno, no. No lo requieres. Ajá, es por e elevado a la 2x cuadrada por e elevado a 3y cuadrada. Exactamente. Aquí su compañero lo que está usando es la regla de las potencias. Tienen el elemento e elevado a esta potencia que es una suma, entonces quiere decir que lo pueden ver como e a la primera potencia por e a la segunda potencia. Y si aplican las reglas de las potencias, pues lo expresarían como e a la suma. Ok. La siguiente, ¿hago lo mismo? Sí. Entonces, a ver, en el primer sumando aquí tenemos una función de y.
este y este es función de y. Y en el primer sumando, esto sería función de x, y en el segundo sumando, esto sería función de x. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente paso, compañero? Separar las variables de un lado Sí, que pero quede las... usted dígame, ¿cuál mando al lado derecho, cuál mando al lado izquierdo? Usted dígame. ¿Quieres que dejemos del lado izquierdo lo que depende de x? Sí, Ok, entonces el primer sumando, ¿quién sería? x cúbica Ajá. por e elevado a la 2x cuadrada. Ujú. Mm, El segundo sumando está con menos. ¿Se iría al lado derecho con qué signo? Con positivo. Con más, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Y cúbica, Y cúbica ahorita nos quitamos lo que dependa de ajá, x, luego sería e. por e elevado a la 2y cuadrada por la derivada de y respecto a x. Entonces, lo que depende de y, que es esto que está aquí en azul, en el primer sumando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo, Ajá, y si lo quiero poner arriba, ¿qué tengo que hacer? poner su potencia negativa. Exactamente, entonces lo puedo escribir como e a la menos 3 y cuadrado. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, Ok, entonces ahora, este elemento, que sería e a la menos x cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Está multiplicando, pasa dividiendo. Si lo quiero escribir en el numerador, ¿cómo quedaría? como e a la x cuadrada. Ok, ¿ahora qué hago? Eh, Podríamos ocupar otra vez el regla de potencias, ¿no? Para Así simplificar. lo hacemos. Este sería e a la 3x cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Ujú. ¿Igual a quién? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si es una ecuación de variables separables, ¿cuál sería el siguiente paso? Multiplicar por el de x. Entonces, si ustedes observan, ya nada más tendríamos que resolver esta integral y esta integral, ¿sí? Estas integrales, ¿cómo se hacen, jóvenes? Por partes. Díganlo. Bueno, en una se tiene que ocupar por partes y por cambio de variable. Ujú. Tienen que tener cuidado, ¿no? Porque
hacen u igual a 3x cuadrada, el diferencial, ¿quién sería? Sería 6 x, ¿no? Entonces, tendrían parte del diferencial aquí con el x cúbica. Entonces, efectivamente, tienen que utilizar integración por partes, pero tienen que hacerlo con cuidado, ¿no? Primero, como dijo su compañero, hagan su cambio de variable. Yo no voy a hacer la integral, eso les queda a ustedes. Entonces, yo sugiero que a este le llamen U, a todo este le llamen B, saquen su diferencial, vean cómo queda, o utilicen otras letras S y T para que luego usen sus variables acostumbradas U y B en integración por partes. Pero ya vieron que es una ecuación de variables separables y que ya lo único que hay que hacer es integrar, ¿ok? Vamos a la siguiente. ¿Alguien quiere? Y acuérdense que por eso les pedí que tuvieran a la mano sus tablas, ¿no? Yo, profe, Pues, eso se puede reescribir como y por dx ajá, váyame dictando. más x cúbica. ¿Abro paréntesis o no? No, todavía no, x cúbica primero y ya luego sí, abrimos paréntesis por y cuadrada más 1 y cerramos por dx igual a 0. De Y, ¿no? Así de y. Ok. Luego separamos, volvemos a, a reescribir y por dx igual a menos x cúbica por y cuadrada más 1 por dy. Y otra vez reescribimos como menos 1 entre x cúbica por dx igual a y cuadrada más 1 entre y por dy. Ok. Y ya, bueno, si queremos simplificarlo un poquito más, sería menos x a la menos 3 por dy igual a, Por DX. Ujú. así de x, igual a, abrimos paréntesis, y más y a la menos 1. Es directa, no necesitas subirlo. ¿Sí están Aunque, de acuerdo? Porque si lo subes, de todos modos tienes que regresarlo abajo, porque la integral es el así logaritmo. el logaritmo, sí, sí, sí. Entonces te conviene dejarla así, ¿no? Ok. Esta integral, estas integrales son simples. ¿Qué nos quedan? La primera, la de dx, es como u a la n. El primer sumando de y es con la misma u a la n. El segundo sumando de y es con la de el logaritmo. Nos queda y cuadrada entre 2, x cuadrada entre 2, perdón. Ahora sí, si me dictas, Sería menos x a la menos 2 entre 2. menos
X a la menos 2 Entre -2. entre menos 2. ¿Así? Ajá, y bueno, ya ahorita lo pasamos. Ajá, sí, ahorita hacemos. Igual a y cuadrada entre 2 más el logaritmo de y, Y no se les olvide siempre la que. la constante. Ujú. Eso ya es una solución general, ¿no? Ujú. Ujú. Ok, muy bien. Bien, compañeros. Esa nota ahorita se la subo, pero acuérdense de hacer la integral, por favor. Bien. ¿Algún problema con lo que hicieron sus compañeros? Por mi parte, no, profesor. Los que están los que no tengan micrófono, escriban en el chat, jóvenes. Yo necesito que vayan entendiendo, ¿eh? Sí, no, ningún problema, profe. ¿Seguros? Y por favor, hagan la integral esa que quedó, porque tienen que practicar. ¿Ustedes vieron integración en en medio superior? ¿Vieron esto de las integrales? Entonces, digo, ahorita están en su casa, tienen a la mano su tabla de integración, entonces es importante que lo hagan para que vuelvan a soltar la mano, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente método de integración, que es el de transformación de variables. Entonces es muy importante haber entendido el método anterior, porque este método de transformación de variables, de lo que se trata, es de que podemos tener ecuaciones diferenciales que a primera vista no son de variables separables. Pero lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable, y al hacer el cambio de variable, entonces, lo que nos vamos a dar cuenta es que podemos entonces obtener una ecuación de variables separables. La resolvemos y luego regresamos a nuestras variables originales. Por eso es muy importante que les haya quedado claro el método de separación de variables. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense aquí lo que dice, ¿no? El primero es una definición de algo que se llama ecuación homogénea. Dice, sea z igual a nuestra función f de xy, o sea, como la que ya traíamos, donde x sería nuestra variable independiente e y o y la variable dependiente. Define a z como una función de x e y en una región D o un dominio, ¿sí? Como lo habíamos definido, región o dominio. Dice, la función f de xy se dice que es homogénea de orden n, si puede escribirse o se puede escribir como. Entonces, si se puede escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Si se puede escribir así, pues dejen volver a sacar la. ¿Dónde se fue? Si se puede escribir de esta manera que está aquí, entonces pues vamos a checarlo. Si se puede escribir de esta manera que está aquí, como lo estoy subrayando en azul. Entonces dice, donde B es de la forma y en x. Y g de B es una función de B, con la nueva variable definida B. O alternativamente, si la función se puede escribir como, entonces si se fijan, es muy similar la escritura, nada más que ahora es ya la n, h de B, pero ahora B sería de la forma x en y, donde h de B es una función de B, ¿sí? Entonces, si se puede escribir de cualquiera de esas dos formas, se va a decir que la función, y pues es una función homogénea, ¿sí? Entonces, como lo marca aquí, ¿no? Entonces, si la función que a mí me dan f de xy se puede escribir ya sea de la primera o de la segunda forma,
Entonces yo voy a decir que mi función es una función homogénea. Ah, bueno, pero si se fijan, ya aquí hay algo que ya nos mete ruido, ¿no? Que es la definición para un caso y para el otro caso de la variable b. Pero bueno, ¿sí? Se ganan unas por otras, ¿no? Entonces, vamos a checar en este ejemplo si efectivamente me dan una función que es igual a x cuadrado, y cuadrado, logaritmo de y en x, ¿no? Bueno. Entonces lo que hago es factorizo el x cuadrado. Pero si ustedes se fijan, x cuadrado no vive en este segundo sumando. Pero entonces al haber factorizado x cuadrado, pues lo pongo aquí dividiendo para que cuando yo tenga la multiplicación me quede x cuadrado, y cuando multiplique x cuadrado al segundo sumando, pues se cancela y lo dejo como estaba. Bueno, entonces si ustedes se fijan, yo ahorita, aquí y acá, uno puede notar que me queda de la forma y en x toda una potencia. Ahora recuerden que si yo tengo y cuadrado en x cuadrado, esto es igual todo al cuadrado, ¿sí? Entonces ese es el caso que me queda, que es lo que estoy diciendo aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, efectivamente lo puedo escribir de la forma g cuadrado g de b, donde g, ¿quién sería g de b? Pues g de b sería todo este paréntesis. ¿Sí? Todo ese paréntesis es lo que quedaría como g de b. Entonces, efectivamente, esa era una función de tipo homogéneo. Es a lo que le vamos a llamar una función homogénea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con ese ejemplo, muchachos? Ninguna por el momento. Bueno, entonces, con esta no. Ahora, aquí dice, de igual manera, se pudo haber escrito, se pudo haber factorizado el y cuadrado, ¿sí? Nada más que hay una salvedad. Si yo saco el y cuadrado, en el primer sumando no hay y cuadrado, entonces lo quito. En el segundo sí. Pero mi logaritmo era de la forma y en x, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, mi primer sumando es de la forma x en y, este que está aquí. Pero el que queda acá es de la forma y en x. Pero acuérdense que ustedes pueden agarrar y quitarse ese pequeño asuntito, ¿sí? Utilizando la regla de los, de los logaritmos. Entonces, el logaritmo natural de y en x, ¿qué es lo que tengo que hacer para que me quede de la forma? Bueno, ¿esto a quién sería igual? Con las reglas Logaritmo de y menos logaritmo de x. logaritmo de y menos logaritmo natural de x. ¿Y esto sería igual a quién? A menos logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo único que hice fue sacar el signo. Sería menos por más menos y menos por menos más. Y entonces esto de aquí sería, otra vez vuelvo a aplicar la misma regla, y esto sería el logaritmo de quién. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Porque Sí. el logaritmo de la diferencia es el logaritmo del cociente. Entonces, pero quedaría este signo menos, que es este que está acá. Y eso fue lo que hice de aquí para acá. Esa reglita. ¿Ok? Entonces, efectivamente, también se puede escribir de la forma y cuadrada h de b, donde ahora b es de la forma x en y. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta es una función homogénea que la pude escribir de las dos maneras. ¿Ok? Bueno.
Ahora nos dicen, determine si esta función, si la función que está ahí, raíz de y seno de x en y, es homogénea y que demos el orden. Entonces, acuérdense que el orden de la función para decir que sea homogénea tendría que ser, hay que decir esta potencia. En el ejemplo anterior, en ambos casos, si ustedes lo ven, quedaba x cuadrada o y cuadrada, es decir, era de orden 2. Es homogénea de orden 2 porque la potencia que quedó en la variable que multiplica es 2. Entonces, ahora vamos a verlo con esta funcioncita. ¿Sí? Si es homogénea y el orden. Entonces, dice que hagamos el cambio de variable de la forma b igual a x en y. Entonces, dice que se puede escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos nuestro cambio de variable y no tenemos ningún problema, ¿no? Porque es inmediato. Me queda x en y sería b y eso a su vez sería mi variable h. Y aquí lo único que usé fue escribir, en vez de escribir y raíz, puse y a la 1/2, ¿no? Ah, bueno, entonces el orden que voy a tener es esta potencia que está aquí. Bien. Y como lo digo, el orden es un medio. Entonces, cuando ustedes hablan de una función homogénea, en este sentido, porque vamos a ver otro, ¿sí? En este sentido, y no se confundan, si usa el mismo término, ¿eh? Pero aquí estoy diciendo que la función sea homogénea. Lo que les expliqué la semana pasada, puedo tener ecuaciones homogéneas. Las ecuaciones homogéneas van a ser las que estén igualadas a 0. Pero también en algunos textos suelen aparecer ecuaciones diferenciales homogéneas, donde son llamadas homogéneas porque la función f de xy satisface esta definición y es homogénea. Entonces, tengan eso ahí, porque puede ser que en un texto se lo llamen de manera igual, ¿no? Y también es válido, es correcto. Bueno. Dice, bueno, aquí en el módulo viene un problema de función homogénea. En este capítulo de este libro de integración viene un problema, perdón, afuera, viene un problema. Entonces, lo pueden ustedes hacer, ¿sí? Para que hagan, y ahí lo que tiene ese problema que les puse aquí, se los voy a mostrar. Si ustedes ven, tenemos un libro que se llama el encuadre, que lo vimos las primeras clases. Luego tenemos un libro que se llama Métodos de Integración, que es el que les estoy exponiendo ahorita. Bueno, después de ese libro, Métodos de Integración, viene un problema que dice actividad de aprendizaje. Aquí viene lo que les decía siempre, viene lo que es la secuencia didáctica, lo que es el instrumento de evaluación. Pero ustedes pueden entrar, los que ya se registraron en el módulo, y pueden entrar a este problema para resolverlo. Repasen lo que vimos. Nada más que este problema sí tiene tiempo, ¿sí? Claro, estos no son de los problemas que yo voy a ir mandándoles por lo que quedamos para evaluación, pero les sirve para practicar, ¿eh? O sea, y tiene tiempo, entonces, no sé, ahí lo pueden repasen la teoría que hemos visto, para que cuando entren al problema, pues, les quede, ¿cómo se llama? Lo puedan hacer rápidamente, ¿no? No me acuerdo cuánto tiene, creo que tiene 5 minutos, no me acuerdo. Entonces, estamos viendo este método de transformación. ¿Sí? Bueno. Ahora dice, una definición alternativa de una función homogénea es la siguiente. Una función f de x, y se dice homogénea de orden n si esto, miren,
ustedes toman la función, toman esta función que está aquí, y sustituyen X, lo sustituyen por TX, y Y lo sustituyen por TY. Y si se fijan, dice que nos va a quedar la función de XY, pero va a quedar multiplicado por un T a la N. Este N nuevamente sería el orden. Entonces dice que si también acepta esto, entonces también es una, ¿cómo se llama? Una ecuación homogénea. Entonces, para revisar esto, pues lo que vamos a hacer es tomar a la que ya habíamos resuelto, ¿no? Y vamos a hacerla, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, a la hora de sustituir a X por TX y a Y por TY, aquí está, miren, dejen cambiar el color. Aquí está, miren. Y también lo cambié en el argumento del logaritmo. Nada más que en el argumento del logaritmo, pues es evidente que se va a cancelar, ¿no? Que es este caso, ¿no? Aquí se canceló, pero aquí ¿qué quedó? Ah, pues agarras y dejas T cuadrada y lo sacas. Y entonces me vuelve a quedar la función original multiplicada por T cuadrada. Y si ustedes se acuerdan, efectivamente, en la primera forma de análisis nos quedó de orden 2. Aquí nuevamente nos vuelve a quedar de orden 2. ¿Sí? Entonces pueden aplicar cualesquiera de las dos definiciones y son totalmente equivalentes. ¿Sí? ¿Ok? Dice, y podemos proseguir nuestro estudio de obtener una solución de una ecuación diferencial cuando los coeficientes de dx y dy son cada uno funciones homogéneas de algún orden. Entonces, aquí les presento esta ecuación diferencial. Esta es una manera muy común en cómo se obtendría, en cómo nos presentan los textos las ecuaciones diferenciales. Pero esto de aquí, pues ya saben ustedes que sería P de XY más U de XY de Y en dx igual a 0. Esta sería la manera alternativa o la ecuación equivalente, ¿sí? Pero ahorita nos están presentando pues, de esta forma, ¿no? Bueno, no hay ningún problema, ¿no? O sea, ya hemos trabajado en las ecuaciones anteriores, pues como la que me dictó su compañero con los exponenciales o su otro compañero, donde multiplicaba la x, pues efectivamente las funciones se pueden ver así, ¿no? De la forma que dependen, los coeficientes dependen de las dos variables, de la variable independiente y de la variable dependiente. Entonces, bueno, ya esto ya a estas alturas no nos debe de asustar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta antes de desarrollar esto? ¿No? Bueno, oigan, les iba a hacer una pregunta. Yo di de alta una tarea en el Teams, ¿ya les apareció? Sí, profesor. Sí, profe. Que es la que tienen que hacer por equipos, ¿ok? Uh-huh. Sí. Entonces es importante que pongan bien claros los nombres, porque una vez que ustedes ya hicieron sus equipos, esos son para el semestre, ¿no? La parte de equipos se las va a siempre a estar evaluando a esos mismos 3 alumnos, ¿no? Creo que alguien me pedía que fueran 4, ¿no? Le dije que no había problema, ¿no? Pero de todos modos, si no, ahorita se los digo, ¿no? Pero sí necesito que me establezcan bien quiénes son los equipos, ¿no? Bien. Entonces, a ver, hasta ahorita, mande usted. Una pregunta con la tarea. Nos pide igual lo de función homogénea. No, autónoma, perdón. No sé si Ajá. ya lo explicó. Que sea, que la ecuación diferencial sea homogénea. Autónoma, Eso es autónoma. Por eso, Okay. es que sea autónoma. Sí, que la ecuación diferencial sea homogénea. Eso significa que sea autónoma. ¿Sí? ¿Y la función lineal puede ser también homogénea y lineal? Sí. Puede Ok. ser no homogénea lineal, puede ser homogénea lineal. Uh-huh. Ok. Sí, Muchas gracias. ese nombre ya en el siguiente departamental se van a cansar de oírlo, ¿no? Porque nos vamos a dedicar a estudiar esas de orden 2N, pero sí.
Ustedes, Ok, gracias. ustedes simplemente apliquen las definiciones que están en el documento, las que vimos, les expliqué, y sí, puede haber una ecuación, puede ser no lineal, homogénea, no lineal homogénea, lineal homogénea, lineal no homogénea, lineal con coeficientes variables, o sea, nada más apliquen las definiciones, ¿sí? Bueno, entonces tenemos este que está aquí, entonces vamos a ver este teoremita. Dice, si los coeficientes P de XY, Q de XY de la ecuación diferencial que nos dan son funciones homogéneas de orden n, ¿sí? Es decir, que tanto P es homogénea como Q es homogénea, de orden n, entonces aquí lo que nos estarían pidiendo es que ambas funciones fueran homogéneas, pero del mismo orden, ¿eh? Entonces eso es importante. Del orden, entonces la sustitución y igual a d de x. Entonces vean, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Si yo hago esta definición, ¿qué estoy haciendo, muchachos? Está haciendo el cambio de variable, ¿no? ¿Pero qué variable? Acuérdense que en una ecuación diferencial tienen dos variables, la dependiente y la independiente. Entonces, cuando yo aplico este cambio, ¿a quién estoy cambiando? Estoy cambiando a y por quién. Por este producto. Pero si ustedes se fijan, x ya era la independiente. Entonces, lo que estoy haciendo es encontrar una nueva variable, ¿qué? Dependiente. Esto es como lo que ustedes hacen, ¿no? Luego cuando quieren conocer a una chava o un chavo, pues en vez de hablarle directo, le hablan al amigo, ¿no? Pues así es lo mismo, ¿no? Entonces, para no resolverla de un jalón, pues vamos a usar un auxiliar, ¿no? El auxiliar sería la variable b, ¿sale? Y esa es la que nos va a ayudar a solucionar, pero vamos a solucionar, pero luego nos tendríamos que regresar a la variable original, que es la variable y, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, efectivamente, como me dijo su compañero, estamos haciendo un cambio de variable. Estoy obteniendo una nueva variable dependiente. Pero al obtener una nueva variable dependiente, ¿qué tengo que aprender a hacer? Pues tengo el dy. Ah, bueno, entonces tengo que aprender a sustituir este dy, que es d en dx, ¿sí? Primero esta derivada. ¿Esta derivada quién sería? Sería b por la derivada con respecto de x, ¿no? Más x por la derivada con respecto de x de b. Si ustedes se fijan, esto nos queda b más x de en dx de b. Cuando yo multiplico por dx, me va a quedar b de x y me va a quedar x, y aquí ya me quedaría db de x es db, ¿sí? Entonces eso fue lo que se hizo. Nada más que esa parte nos está enseñando, pero recuerden que siempre tenemos que estar pendientes que esto significa la derivada de la función con respecto de la variable independiente multiplicada por el diferencial con respecto de la variable independiente, ¿sí? Ya sé que ahorita puede parecer engorroso y eso, pero pues es el vocabulario que tenemos que manejar y tenemos que estar pendiente de lo que está sucediendo, ¿no? Para que no nos pasen, no nos confundamos. Entonces dice, llevará una ecuación diferencial de primer orden en la cual se aplica el método de variables separables. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es que si tengo una ecuación de este estilo, donde ambos coeficientes son homogéneos, son funciones homogéneas del mismo orden, y haciendo una sustitución de este estilo, entonces la ecuación a la que voy a llegar, dice que la ecuación a la que voy a llegar va a ser una ecuación donde voy a poder aplicar el método de variables separables. Bueno, entonces eso está muy bien porque se supone que para estas alturas yo ya sé resolver las de variables separables, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Dice, por hipótesis, los coeficientes P y Q
son funciones homogéneas de orden n. Dice, usando la definición esa que está ahí, cada coeficiente puede ser escrito de la siguiente manera. Entonces, voy a hacer el cambio de b por y en x, y entonces la primera, como me dice que es homogénea, pues se puede escribir de la forma x a la n, g de b, más q de xy igual a x a la n, h de b. Hago mi sustitución de mi cambio de variable y de mi diferencial. Bueno, entonces recuerden quién era la ecuación, ¿no? Era esta. De este lado voy a poner a p, como se pudo escribir, de la forma x a la n por g de b. El q lo voy a escribir igual como x a la n por el h de b, la variable, y voy a sustituir al dy por esto que está aquí, ¿sí? Por lo que les expliqué. Entonces uno hace eso. Fíjense, aquí está, ¿no? Aquí está, ¿sí? Hago las sustituciones en la ecuación diferencial y aquí está, el p lo sustituyo por x a la n g de b de x, ¿no? X a la n h de b y el diferencial de y, pues es todo esto, que me queda ahora en términos de mi nueva variable dependiente que se llama b. Entonces, pues vamos a separar, ¿no? Todo lo que dependa de b de un lado y todo lo que dependa de x del otro. Entonces, si ustedes se fijan, el término de x, ¿sí? ¿A quién está multiplicando? A x a la n, g de b, x a la n, h de b por b. Entonces, aquí lo tengo, ¿sí? Este término que está aquí, lo estoy juntando con este que está aquí, ¿sí? Y sería este término. Aquí debería de estar multiplicado por el x a la n, ¿no? Y luego el otro término que voy a tener, ¿quién es? Es este término que se llama hb, x a la n, hb, que multiplica a x de b. Ah, bueno, entonces yo dejo el x, hb, aquí está, y por aquí tendría que estar el x a la n. Pero si se fijan, el primer sumando está multiplicado por x a la n, el segundo sumando por x a la n, entonces sería un factor común y pues lo echo al otro lado y como es 0, pues se cancela, ¿no? Eso es lo que pasó. Ah, bueno, entonces si ustedes se fijan, ahora sí, lo que tengo que multiplica a dx, todo esto que multiplica a dx es función de ¿quién? Pues función de b. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es dividir entre este término, este que está aquí, toda la expresión, y lo que voy a hacer también es quitar a esta x, entonces voy a dividir entre x. Entonces, cuando divido entre la cajita cuadrada, se cancela del primer sumando, pero como también dividí entre x, pues me queda el x acá. De este segundo sumando, al haber dividido entre x, se cancela, pero me queda dividido entre la cajita cuadrada, ¿no? Que es este término que está aquí. Entonces, si ustedes se fijan, efectivamente, este primer sumando nada más depende de x, el segundo sumando nada más depende de b. Entonces, efectivamente, el que p y q fueran funciones homogéneas y haciendo el cambio de variable que nos sugiere el teorema, efectivamente nos podemos dar cuenta que la ecuación ahora la llevé a que fuera una ecuación de variables separables, ¿no? Ya tengo que tener de manera específica quién es el h y el g para poder hacer la integral, ¿no? El primer sumando es inmediato, la integral sería un logaritmo, ¿no? Pero para el segundo sumando, que es donde está el lapicito, tengo que tener ya de forma explícita el h y el g para poder hacer las integrales. ¿Ok? Entonces vamos a retomar el teorema, ¿no? A ver, ahí está el teorema. ¿Alguna pregunta?
¿Queda claro lo que nos está diciendo el teorema? ¿Sí o no? No los escucho, ni los leo. Profe, ¿podemos hacer algún ejercicio? Ahorita, primero que les quede esta teoría y ahorita aplicamos un ejercicio, ¿cómo no? Ok, gracias. Siempre hago esa mecánica, ¿eh? Primero la teoría, busco que les queden claras las cosas y luego vamos a los ejercicios. Y si necesitamos hacer más ejercicios, hacemos más, pero yo necesito que ustedes me digan. A lo mejor en alguno de los libros que les abrí ahí en el Drive, encuentran uno y no les sale, pues lo resolvemos aquí, ¿no? Sí, muchas veces lo más así engorroso es que luego quedan ahí la integral que hay que hacer, ¿no? Que luego no, digo, no es que esté difícil, sino que son talachudas, ¿no? Pero no hay problema, ¿no? Entonces, otra vez, la teoría es esa, dos funciones homogéneas, entonces debo de tener bien comprendido que es una función homogénea, y tienen que ser no nada más homogéneas, tienen que ser homogéneas del mismo orden, ¿sí? Hago mi cambio de variable, y eso me permite llevar esta ecuación que está aquí, donde está mi cursor, me permite llevarla a una ecuación de variables separables. Y como ya se supone que sé hacer variables separables, entonces ya todo está así muy bien, ¿no? Entonces, aquí nada más me hacen un comentario, ¿no? Dice, si la ecuación diferencial está escrita de la forma, aquí nos dicen cuál sería la forma. Aquí rápidamente aplicamos lo que nos dice el teorema, es decir, que ambas son homogéneas del mismo orden, ¿sí? Se cancela este y este, aquí es más notorio, se ve la cancelación, y este G de B, ¿sí? Pues es el diferencial que habíamos puesto, ¿no? Que es B más X de X de B, ¿no? O sea, es la derivada, pues, ¿sí? Y aquí, pues ya rápidamente uno lo que puede hacer es que pasa este B, lo pasa al lado derecho, está sumando, pasa restando, y luego lo que hacemos es pues dividir cruzado, ¿no? Sería, paso el G de B menos B del lado izquierdo, y este X lo paso del lado derecho, me quedaría 1 en X, y luego multiplico por DX, del lado izquierdo se completa el diferencial de B, y del lado derecho me queda así. Entonces, efectivamente, pues otra vez ahí, cuando es de esa manera, es como que un poco más rápido, ¿no? Ver que es una es una ecuación de variables separables, y ahí está, ¿no? Ahí tienen sus variables separables y ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, queríamos un ejemplo, vamos a checar este ejemplo. Entonces, pues vamos a hacerlo. Este primer coeficiente sería P de XY. Este solito, con su signo, si quieren, sería Q de XY. ¿Vale? Entonces, pues tenemos que checar que efectivamente sean homogéneas del mismo, ¿no? Pues vamos a checar. Aquí está el cambio de variable que nos dan. Este es el dy que tengo que sustituir, que es el del teorema. Entonces, bueno, aquí dice que voy a poner, y lo voy a sustituir como ¿quién? Como x por b. Entonces aquí me quedaría x cuadrada, b cuadrada y x cuadrada, ¿no? ¿Sí? Raíz. De este lado no hay y, en el coeficiente no hago nada, lo dejo ahí, y nada más sustituyo quién es el diferencial paz. Entonces, de aquí a acá, pues lo que tengo es que el x cuadrada, esto le voy a aplicar la regla de los radicales, ¿no? Que sería x cuadrada raíz, que multiplica a la raíz de 1 menos b cuadrada, ¿no? Pues,
¿sí? Que es lo que tengo aquí, ¿sí? Bien, y este y, pues también lo cambié por xb y saqué el x, ¿no? Entonces aquí me quedaría raíz de x cuadrada es x, ¿no? Entonces en ambos, aquí me quedaría una x por el radical más x por b, entonces saco el x, aquí está, ¿sí? Y sigo dejando esto que está aquí, ¿no? Bueno, bien. Entonces si ustedes se fijan, efectivamente el dx queda multiplicado por algo que nada más es función de b y de este lado, ¿no? Entonces tengo que agarrar y juntar ahora este que está aquí con este que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, aquí voy a tener un término que es menos x por b, y aquí tengo un término que es x por b, con signo positivo, entonces se van a cancelar, entonces nada más me queda el radical, y sería 1 menos b cuadrada de x, ¿no? Y aquí lo que haría sería menos por más menos por x, entonces ahí a ver qué pasó. Ah, bueno, claro, me quedaría menos x cuadrada, pero aquí recuerden que esta x también multiplica el radical, ¿sí? O sea, aquí me quedaría al cuadrado y aquí me quedaría un x, ¿no? Entonces saco un x como factor común y se cancela, ¿sí? Entonces, efectivamente, esta ecuación me doy cuenta que efectivamente es homogénea. Esto es una función x a la 1 que multiplica a un 1, ¿no? Es una función constante. Este paréntesis redondo que está aquí es x a la 1 por una función de b, ¿no? Entonces, efectivamente, son homogéneas del mismo orden. Son homogéneas de orden 1. Y eso lo que hace es que me lleva a esta ecuación diferencial que está aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer, pues es voy a pasar este menos x de b, lo paso del lado derecho y voy a dividir cruzado. Entonces, ¿qué es lo que les estoy exponiendo acá? Me quedaría dx en x igual a db en 1 menos b cuadrado, ¿no? Entonces, de un lado tengo todo lo que depende de x, del otro lado tengo todo lo que depende de b, y lo único que voy a hacer es hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque b, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos que el cambio de variable que hicimos fue y igual a x por b, ¿no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que aquí nosotros tendríamos que y en x igual a b. ¿Ok? Entonces una de las cosas que voy a tener es que x tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque tengo este asunto que está acá, ¿no? Y el otro es que tengo que tener que el 1 menos b cuadrada que debe de satisfacer. ¿Qué tiene que satisfacer 1 menos b cuadrada, muchachos? Tiene que ser diferente de... B cuadrado hasta 1. Tiene que ser mayor que ¿quién? De 0, ¿no? Porque si no es mayor que 0, ese tipo de integrales todavía no las sé hacer. Ustedes las van a aprender a hacer, los que lleven física, por ahí de cuarto semestre, cuando lleven métodos matemáticos de la física, que sería una integral de variable compleja, y los matemáticos van a llevar una materia específica de variable compleja. Entonces, si aplico esto, pues va a tener uno, es ¿cómo se llama? Mayor que ¿quién? Que b cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, si saco la raíz, pues voy a tener, de este lado nada más tomo el valor positivo 1 mayor que el valor absoluto de b, ¿no? Que es esto que está aquí. Y aquí, déjenlo con estrictamente mayor. Aquí me equivoqué, no debí de haberle puesto lec. Debe de ser estrictamente mayor, ¿no? Porque además, si tomo el igual, esto se haría 0 y no lo podría hacer. Tiene que ser estrictamente mayor que b. ¿Ok? Entonces pongan eso como una nota, ¿no? Tendría yo que corregir esto. Entonces, bueno, la integral de esto es el logaritmo de x, la integral del segundo miembro es el arcoseno de b, más la constante, ¿no? Entonces, luego lo que vamos a hacer
pues es aplicar la regla de los, ¿cómo se llama? De los logaritmos, y pues escribo el logaritmo de x de esta manera, y tengo aquí el arcoseno de b, ¿no? Me regreso a mis variables originales, aquí están, ¿sí? Ok, entonces, bueno, la primera que estoy poniendo, para que nos quede claro, estoy utilizando, recuerden, ¿cuál es la definición de valor absoluto, muchachos? La definición Sí. de valor absoluto es que el valor absoluto de x es x si x es mayor que 0. Mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Ok, entonces como tengo esto que está aquí, si x es positivo, el valor absoluto y lo que ando haciendo por aquí quedaría así, ¿no? Pero si x es negativo, pues me quedaría de esta manera, ¿no? Estoy tomando las condiciones en caso de tener el asunto del valor absoluto, y si se fijan aquí ya lo puse bien, ¿no? Ya no tomé el igual, ¿sí? Me equivoqué a la hora de poner la instrucción allá arriba, ¿no? Entonces estoy considerando uno cuando es mayor que 0 y el otro cuando es menor que 0. Me regreso a mis variables originales, ¿sí? Aquí ya lo expreso con y y con x, ¿sí? Para el caso mayor que 0, para el caso menor que 0, ¿sí? Y ya lo tengo. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es una ecuación en la cual tengo que la puedo llevar a una ecuación de variables separables revisando la definición de homogeneidad en mis coeficientes P y Q. Entonces, aquí tengo una primera ecuación diferencial que ya resolvimos, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de ecuaciones que se pueden llevar a las de variables separables, por eso el método se llama transformación de variables. Entonces aquí tenemos este primer ejemplo. ¿Alguna pregunta? La compañera que me había dicho que viéramos un ejemplo, ¿le quedó claro? Sí, profe. Sí me quedó claro. Muchas gracias. No más me digan que sí por hacerme sentir bien, ¿eh? No, no, Si de les verdad va sí me mal en quedó un claro. examen, entonces me van a hacer sentir mal. No, o sea, quiero que me digan. Ahora es importante, muchachos, en los libros que yo les puse ahí está el Spiegel. El Spiegel trae muchos problemas, traten de hacerlos, y el que no les salga. Ahora, una de las cosas que sí pasa aquí es que la ecuación no te dice resuélveme así o resuélveme asado, ¿no? Hay ecuaciones que ustedes le aplican un método y se puede, le aplican otro método y se puede, pero hay algunas ecuaciones, como todo texto, pues te quiere que apliques dos métodos o tres para poder llegar y resolverla, ¿no? Entonces es importante que ustedes los intenten. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes hacen problemas, eso lo que desarrollan ustedes es una experiencia. Y entonces cuando yo les pongo un problema en un examen, ustedes ya en base a esa experiencia, así como que un sentido les va a decir, aplícale ¿no? Porque ya han resuelto, ¿no? Entonces ya como que nada más de verla dicen, no, pues es buena onda y de esta manera la voy a hacer, ¿sí? En cambio, si no hacen muchos problemas, van a estar aplicando un método en un examen, no les va a jalar, van a aplicar otro y a lo mejor hasta el tercero le encuentran, ¿no? Entonces eso lo que hace es que ustedes pierden tiempo. Entonces, el hacer problemas, el intentar problemas, lo que les deja a ustedes es una experiencia. Y eso lo que les ayuda es que cuando ustedes ya ven una ecuación, dicen, a mí se me hace que es por este lado, ¿no? Por eso es importante que hagan. Si no les sale, pues aquí los intentamos hacer. Y la idea ya es, una vez que las logramos separar o que llegamos a la integral, pues, ¿cómo se llama? Pues ya nada más es cuestión de usar la tabla o hacer un cambio de variable, algo así, y poder integrar, ¿ok? Entonces, bueno, para la siguiente clase vamos a ver la ecuación diferencial con coeficientes lineales. Esta ecuación diferencial también se puede llevar a una ecuación de variables separables, ¿sí? Entonces, lo único que sí es que los coeficientes tienen una forma en particular, que es esta que está aquí. Si ustedes checan esta forma del coeficiente, se parece a la ecuación de una recta, y el otro coeficiente también se parece a la ecuación de una recta. Entonces, efectivamente, nos vamos a agarrar de ahí
para proponer nuestros cambios de variable, ¿ok? Entonces, le dejaríamos hasta aquí el día de hoy. Tienen la tarea ahí que les di de alta, si checan es para el viernes. Dice que, bueno, sería hasta el horario de la hora de clases. Una vez empezada la clase, los que entreguen después de la hora de clase, de empezada la clase ya no, es hasta antes. Y cualquier cosa que no les salga de la tarea me pueden preguntar bueno, me pueden preguntar cuando quieran, ¿no? Yo siempre estoy leyendo el Teams y estoy leyendo mi correo, ¿sí? Y de la persona que me dijo que todavía se inscribió después, sí, dime qué pasó, el que me dice que tiene una duda de variables separables. Te estoy leyendo, dime qué pasó. ¿Por qué dices que no se puede resolver? Va a estar, a lo mejor no es tan simple, pero déjame quitar esto. Su compañero me expone un problema donde dice que tendría, y lo que tienes ahí es 1 en x cuarta más, tienes un coeficiente 2 coseno de pi, 2pi sobre 5, x cuadrada, más 1. Y entonces yo, lo que te propondría es que esto que está aquí, trates de escribirlo como fracciones, o sea, algo que sea x cuadrada más algo por x cuadrada más algo. Es decir, lo tienes que hacer por fracciones parciales, creo yo. Sí. Dice que no le queda muy claro cómo hacer la factorización. Entonces, otra de las cosas profesor. Cosas que puedes hacer es completar el trinomio. Claro, está la cuarta, pero completar el trinomio, ver esto como el doble producto del primero por el segundo, es decir, tendrías x cuadrado más algo al cuadrado, ¿no? Esto verlo como el doble producto y descomponer este coseno, se me hace mande. Puede hacer x cuadrada igual a u y resolverlo por la fórmula general. Sí, por eso. O sea, u igual a x cuadrada. Si haces eso, aquí les va a quedar 1 entre u cuadrada más 2 coseno y aplicas la regla de la fórmula general y eso ya lo puedes hacer y estás descomponiendo, estás tomando a u. Bueno, ya cuando lo hagas, esta cosa de aquí te va a quedar de la forma u más algo. Entonces son fracciones parciales. Ya que las separes en fracciones parciales, regresas a la variable original x y entonces ya haces la integral con respecto de x. Sí, como dice tu compañero, con ese cambio de variable y aplicas la regla de la fórmula general y ya lo puedes factorizar. Sí. Ok. Entonces vamos a dejarle hasta aquí porque tengo clase y cualquier duda que tengan, envíenme sus comentarios, ¿ok? Esta notita que está aquí, ahorita se las comparto. Profe, las notas ahorita todavía no las habilita en el módulo. Sí, está mal la fecha. De hecho, ahorita las habilito, hoy las habilito. Ah, ok. Sí, para que lo repasen. Esta nota, también ahorita se las comparto. Se las estoy compartiendo ahorita.
Profe, Mande. también le podemos entregar los problemas de la tarea en látex. Si gustan hacerlos en látex, pero va a estar muy largo. O sea, nada más hágalo a mano, que se vea bien el PDF con letra de molde, ¿sí? Si los quieren hacer en látex es su libertad, lo pueden hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, los dejo, muchachos, tengo clase. Nos vemos el día jueves, ¿sale? Gracias. Sí, profesor, gracias. Gracias.